La alarma ante el virus Zika se ha extendido por todo el continente. En Colombia, las autoridades sanitarias recomendaron a las mujeres no quedar embarazadas en los próximos meses, y las de Estados Unidos recomiendan a las mujeres que están esperando un bebé no viajar a América Latina. En Brasil, algunos expertos sanitarios coinciden en considerar que el gobierno minimizó los efectos de esta enfermedad en un principio. Acostumbrados a luchar contra el dengue, las autoridades brasileñas no calibraron con certeza la gravedad de este nuevo virus que, al principio aparentemente, solo causaba manchas en la piel. En Buenos Aires, la vicepresidenta de Médicos del Mundo asoció la expansión del mosquito que puede causar estas enfermedades a los efectos del cambio climático. Tres enfermedades que transmite la Aedes aegypti están presentes en América Latina: dengue, chikungunya y Zika. Ninguna de las tres ha presentado casos autóctonos en Uruguay. El compromiso sigue siendo la lucha contra el Aedes aegypti. Por el momento no hay otras medidas a tomar, porque si evitamos que el Aedes aegypti se reproduzca, seguramente vamos a poder tener más control sobre estas enfermedades. Aparecen malformaciones fetales, otras enfermedades neurológicas, y se empiezan a ver evidencias científicas en que hay una relación causal entre este virus y esta patología, porque en algunas placentas, en algunas autopsias, ya se identifica el ARN de este virus. Por eso la recomendación de salud pública va dirigida a las embarazadas que planeen viajar. Es una decisión personal, hay circunstancias a veces que obligan, y que, bueno, en ese caso se tomarán todas las precauciones, porque hay formas de prevenirse, usando ropa adecuada, repelentes, cuidándose. Siempre hay formas de prevenir. Pero cuando hay un riesgo de esta magnitud, lo más prudente justamente es considerar la pertinencia, si es realmente estrictamente necesario trasladarse. Los lugares donde el Zika se ha extendido más en el continente son las zonas tropicales de Colombia y de Brasil, principalmente en el norte y noreste. Uruguay es el único país de la región que no tiene casos autóctonos de ninguna de las tres enfermedades que transmite la Aedes aegypti. Y le damos la bienvenida entonces a la directora de Salud de la Intendencia de Montevideo, la doctora Annalise Verón, gracias por acompañarnos. Y a la doctora Graciela Pérez Artori, que es infectóloga. Muchas gracias a las dos. Más o menos un panorama general ya todos tenemos de lo que ha sido la expansión de este virus, de que acá todavía podemos, decir que no hay autóctonos, que no han habido casos autóctonos, pero también está la alerta de la OMS que habla de que esto se va a expandir de manera explosiva en toda América, en las tres Américas. Entonces, ¿dónde estamos exactamente parados? ¿Va a ser inminente que termine transformándose en autóctono aquí en nuestro país o eso se puede evitar? Bueno, lo que se intenta precisamente es continuar en la situación que hoy estamos de no tener ningún caso autóctono de ninguna de las tres enfermedades. Lo hemos venido batallando, peleando en todos estos años con el dengue y ahora le sumamos el chikungunya y el Zika, que no son menos graves que el dengue, pero no debemos olvidar, porque en estos días hemos hablado muchísimo del Zika, no debemos olvidar que el dengue sigue estando allí y que debemos batallar de una sola forma, evitando la proliferación del vector, la presencia del vector. De esta manera evitamos las tres enfermedades y quizá volvamos a lograr sortear esta temporada sin enfermedad autóctona. Infectóloga, repasemos tal como plantea la directora de salud. A veces vamos dejando de lado porque nos capta la atención algo que está haciendo más, que hace más ruido en el momento. Repasemos los síntomas y las consecuencias de estas tres enfermedades que transmiten los mosquitos y sus consecuencias en los humanos. Precisamente eso es un punto bien importante, porque los síntomas pueden ser muy similares de los tres y las consecuencias inmediatas son distintas. Entonces, si el equipo médico se focaliza mucho en Zika y se olvida de dengue, puede pasar desapercibido un caso grave y que no lo tratemos adecuadamente y que termine incluso en una fatalidad. Entonces, básicamente el Zika hace muchas décadas que se conoce, surgió en África, pero inicialmente en África
daba síntomas más bien leves. Posteriormente una epidemia bastante importante en la Polinesia Francesa, donde ya se empezaron a ver casos de complicaciones neurológicas como el Guillain-Barré y también un par de casos de malformaciones congénitas. Y bueno, luego cuando llegué aquí a las Américas con esta verdadera explosión, es que se comienzan a ver algunas otras cosas. ¿Qué es lo que da el Zika? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, que la mayoría de las personas van a no tener síntomas o tener síntomas muy leves. Dolor de cabeza, fiebre, malestar general, una erupción cutánea, de poca duración y que va a ceder en forma espontánea. ¿Qué es lo que puede dar el dengue? Como estábamos hablando, lo mismo. La mayoría de los pacientes van a tener un cuadro que pase desapercibido y algunos van a tener fiebre, dolor de cabeza, malestar general y una erupción cutánea. ¿Qué es lo que da el chikungunya? Similar, pero agrega dolores articulares muy intensos. Bien. Entonces, pasemos ahora a, de no ser captado, que lo que hay es el dengue o el chikungunya o Zika, y se deja pasar como una gripecita momentánea, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Desde ninguna a ¿qué más? Porque hoy se habla, por ejemplo, del Zika, que puede traer Guillain-Barré, meningitis, meningoencefalitis, bueno, y además las malformaciones congénitas. ¿Cómo se llega a esas enfermedades tan dramáticas a partir de tal vez un cuadrito de dolor de cabeza, de fiebre y de malestar que puede pasar? Es que la mayoría de las personas no va a tener complicaciones. Va a ser un cuadro que pase espontáneamente, solo. Va a evolucionar solo. Aquellas que sí evolucionan a un cuadro complicado, en principio no hay antivirales para tratarlo, o sea, no hay forma ¿De detenerlo? De detenerlo. Sí, lo que tenemos que hacer es, en el momento que aparezca, tratarlo, ¿verdad? Bueno, perdón, lo primero es que no haya. Eso es lo básico que lo dijo el doctor Kian, que lo dijo el ministro, que lo dijo la doctora. Sí. Lo primero que tenemos que evitar es que no haya, o sea, luchar contra el vector y nosotros evitar ser picados por mosquitos, o sea, repelente, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Una vez que adquirimos esta enfermedad, en realidad no hay antivirales para tratarla. Entonces, bueno, si va a evolucionar a eso... ¿Y va a evolucionar por qué? ¿Por qué en algunos evoluciona y en otros no? ¿Se sabe? Lo que se sabe de Guillain-Barré, en realidad Guillain-Barré existió toda la vida, sí, por supuesto, desencadenado por otros virus, por otras bacterias, y es como una respuesta autoinmune del cuerpo, que en alguno le toca y otro no. Eso es un porcentaje. ¿Qué porcentaje de personas que tienen la enfermedad desarrollan un Guillain-Barré? No se sabe, esto es muy reciente. Pero, por ejemplo, en la Polinesia Francesa se habían confirmado unos 10.000 casos, es decir, con estudios de PCR o serología, y hubo en 10.000 confirmados, que quién sabe cuánto era en realidad, capaz que era mucho más lo que había, claro, hubo 40 casos de Guillain-Barré, ¿verdad? O sea, no es que todas las personas que tengan Zika vayan a desarrollar Claro, no todos van a tener un cuadro grave, ¿verdad? Y bueno, esto es algo muy nuevo, no se sabe. Sí se vio en Brasil realmente un aumento muy marcado de malformaciones congénitas. Sí. Pero no hay un tratamiento específico para esto. Sí hay un tratamiento para Guillain-Barré, que se trata como cualquier Guillain-Barré. Sí, sí, después de que se evolucionan se tratarán como la enfermedad específica que se terminó desarrollando. Exacto. Pero no se puede cortar ese proceso o de posible evolución, digamos, no, de Zika en otra cosa. No, porque no hay antivirales. Exacto. En el caso del dengue, la mayoría de los cuadros van a ser cuadros muy leves, pero aquel que tiene síntomas de alarma, el médico tiene que tenerlo presente, tiene que vigilarlo y tiene que actuar oportunamente para que evolucione bien ese paciente y se cure. Por eso también es muy importante que se tenga presente, que ahora no todo el mundo piense que lo único que hay es Zika. Bien. Ahora, ¿el dengue te puede matar? El dengue te puede matar. ¿En qué situaciones o en qué casos? El dengue grave, ¿verdad? El dengue hemorrágico, el dengue grave puede llegar a matarte. Y se trata de una forma muy sencilla, con aporte de volumen, con vigilancia, o sea, es algo que se puede controlar siempre y cuando se piense y se actúe oportunamente. ¿Te sentís mal, llamás a emergencia si tenés no acceso a emergencia o vas hasta una emergencia a tu centro asistencial? Declarás fiebre, malestar. ¿Tenés que asegurarte que te hagan ¿qué? ¿Un análisis de sangre para descartar estas 3 enfermedades? Porque muy probable que te digan, no, mi hija es gripe, vuelvo a su casa. Entonces, ahí está. ¿Qué pido yo para asegurarme que no tengo ni dengue, ni Zika, ni chikungunya? Uno tiene que pensar en el momento en que estamos. En el momento que estamos en Uruguay, que por ahora no hay ninguno de los 3 casos,
Cuando aparece un caso sospechoso, que sobre todo va a ser el que viajó, pero ojo, porque en cualquier momento podemos llegar a tener también un caso autóctono, cuando el médico sospecha que puede ser alguno de estos tres, porque es como un cuadro gripal en verano, con un rash cutáneo, debiera ver, básicamente en el examen físico, si hay algún elemento de alarma, de algún elemento que preocupe, y hay que denunciarlo a epidemiología y se puede hacer un test que se manda al Departamento de Laboratorio de Salud Pública que identifica si es alguno de estos tres virus. ¿Pero es un test a partir de que de un examen de sangre? De sangre. ¿Qué elemento de alarma hay? ¿Qué elemento de alarma tiene el médico para darse cuenta si no tiene más síntomas que los mismos que tiene la gripe? No, porque el dengue, con elementos para dengue estamos hablando, pueden ser dolores abdominales muy intensos, confusión, sangrados mucosos, algún derramecito pleural. Esos son los elementos que sugieren para dengue. Para los otros no, porque el Zika es eso. El Zika, la mayoría de las personas con Zika va a evolucionar solito a mejorarse. Y entonces no puedes hacer nada. Bueno, pero sería una forma de tener un registro de cuántas personas con Zika hay en el país. Es fundamental porque nosotros tenemos que saber lo que está pasando en el país. Exacto, pero si justamente como usted plantea, que con el Zika, por ejemplo, como podés tenerlo, pero como en realidad se te va a ir solo, a menos que tengas la gran mala suerte de que evolucionen otras cosas, no hay mucho para hacer. No. Entonces nadie te va a mandar ningún test. Entonces no vamos a tener un registro. No, debiera mandarse. ¿Y ahí quién decide? Porque lo pedís vos, capaz que es una exageración. Ese es en el vínculo médico-paciente. Bueno, el médico tiene que tener los conocimientos para darse cuenta que puede ser uno de estos tres cuadros y hacer los exámenes pertinentes. Directora. Lo que íbamos a aclarar es imposible hacer un screening de toda la población que tenga fiebre o que tenga dolor de cabeza o que tenga un rash cutáneo. Es absolutamente imposible e impensable que así sea. Ahora, en esta etapa en la que estamos, preepidémica, que es esa la etapa que estamos, de preepidemia, nosotros no tenemos ni dengue, ni chikungunya, ni Zika autóctono. Si hay algún caso que en algún equipo sanitario piense que existe la posibilidad de alguna de estas tres, tiene que haber el antecedente de algún posible contagio. Como bien lo decía Graciela hace un rato, persona que viajó o familiar que viajó de tal lado. Eso puede desencadenar la alarma y a partir de allí comenzar a hacer el estudio de esa persona y tomar todas las precauciones para que no se extienda. Esos son los planes de contingencia que el primer nivel, el segundo y el tercero lo tienen diseñado, lo diseñaron para el dengue y hoy se actualizó para Zika, desde las policlínicas de primer nivel hasta el CTI del tercer nivel. Obviamente que si entrásemos en la etapa de epidemia, y aclaremos, las epidemias de cualquiera de estas tres enfermedades tienen la característica de ser explosivas. Se pasa de 0 a 1000 en ratos. No va a haber mucho tiempo de pensar si le digo al médico que me lo pida. Seguramente lo van a pedir. Es probable que la latencia sea entre la aparición del primer caso, que pueda pasar desapercibido en el Zika sobre todo, donde 1 de cada 4 pacientes no tiene ningún síntoma, y los otros 3 tienen síntomas muy leves, como dijo Graciela hace un rato, probablemente los primeros casos pasen desapercibidos y ni siquiera nos demos cuenta que estemos frente a uno. Ahora, de ahí a la epidemia es nada. Sí, a ver, explíquenos cómo funcionaría. Yo tengo el Zika, porque viajé, lo que fue. A mí me pica un mosquito. Yo no tengo síntomas, no me entero, nada. A mí me pica un mosquito, uno de estos vectores en concreto, ¿no? Sí. Ese mismo mosquito pica a Ojeda. Y así se empieza a enfermar la gente. Exactamente, exactamente. Por eso una de las acciones en el plan de contingencia de todas Bañate de off. De nuestras policlínicas es se aísla inmediatamente el paciente en el que se sospecha. Perdón, es una marca, perdón, sí, no, olvídate. Al paciente en el que se sospecha primario se lo va a bañar en repelente, se lo va a poner bajo un mosquitero y se lo va a poner en una habitación donde no pueda tener contacto con otro vector, claro, para impedir que ese paciente le pueda permitir a un vector infectarse. Claro. Aedes aegypti lo tenemos en Uruguay desde hace años. En caso de están no infectados. Sí, ahora, en caso de que se tuviera que actuar así, ¿no? Está el mosquito, me pregunta cómo lo con el director. Sí, es un mosquito que hay en todas partes. Lo que está es sanito el nuestro, por ahora. Exactamente. ¿No? Hasta que pique a alguien que tenga el virus y ahí, bueno.
Ahora, pensando en cómo se procede en lugares donde ya está instalado, el mosquito está infectado, entonces, recién usted lo describía, ¿no? Se aísla al paciente con mosquiteros y demás para que ningún mosquito lo pique y pueda seguir con la transmisión. Ahora, ¿pero por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo se aísla el paciente? Sí, Durante la ¿cuánto dura? viremia. La viremia, tanto del dengue, la viremia es el periodo en que esa persona puede contagiar a un mosquito. Ahí va. ¿Cuánto dura? Dura alrededor de 5 días en casi las 3 enfermedades. Bien. Fuera de ese periodo, el paciente va a seguir cursando la enfermedad, pero ya no va a transmitirla al mosquito. ¿Estamos ciertos? ¿Cuánto es el periodo ventana, por ejemplo, en caso de viaje, ¿no? O sea, una persona que de repente... El periodo de incubación en casi las 3 enfermedades también dura de 3 a 12 días el periodo de incubación. Si alguien viajó, como Juan Carlos dijo recién, yo fui a Bolivia hace 2 ¿Cuándo meses, fuiste? 3 meses, no estaría... Mosquitero ya, repelente para... Mosquitero para esa parte de la... Él dice, yo fui a Bolivia, entonces, bueno, pero fuiste en septiembre, que a ver cuánto más o menos... Yo tengo otra pregunta, discúlpame. A veces uno es un poco básico para preguntar porque no entiende nada, ¿no? Pero, entonces, por lo que escucho de ustedes, si alguien fue contagiado o lo tiene y lo trae o pasa algo acá, nos vamos a enterar solamente si le pasa algo grave o se muere, porque antes los síntomas no se presentan, digamos, no presentan diferencias. Sí, te vas a enterar cuando algún caso evolucione en algo más grave. En un lío grave. No, nos vamos a enterar, porque, como decía, esto es explosivo. ¿Por qué? Porque toda nuestra población es susceptible. O sea, la chance de que tú adquieras una enfermedad es que te la transmita alguien y que tú seas susceptible. Una vez que tú tuviste Zika, generas inmunidad, no lo vas a volver a tener. Pero nuestra población es susceptible a las 3, porque acá no hay dengue, ni chikungunya, ni Zika. O sea, somos susceptibles a todo. O sea que si entra, van a haber muchos casos. Entonces, bueno, se va a generar, si hay muchas personas que consultan, va a surgir la alarma y nos vamos a dar cuenta. Y el diagnóstico es como decía, ¿no? Uno usa los test diagnósticos cuando todavía no lo tenemos y queremos saber qué es lo que hay. Luego, cuando hay una gran epidemia y no se da abasto, ya con los síntomas clínicos uno supone que es, como pasó, por ejemplo, ustedes recordarán con la gripe pandémica. Absolutamente. Se hacía al inicio, luego, con los síntomas clínicos, ¿qué va a ser? Gripe pandémica. Bueno, esto es lo mismo. Se inicia al comienzo y luego no hay país que tenga la posibilidad de testear a todos, ni tiene sentido tampoco. En este caso, esos 2 casos que trascendieron, que en Salto se estudiaron a 2 personas porque podían llegar a ser un caso de dengue autóctono y se descartó. O sea, ahí había síntomas significativos como para estudiarlos, ¿no? Y aparte, qué sé yo, con condición de viaje, etcétera. Y bueno, después se descartó, pero es en esos casos que se hace... Además, ellos explicaron que especialmente el dengue da síntomas más especiales, ¿no? Más específicos. Sí. O no, igual el laboratorio hace el test para todos. O sea, tú tengo sospecha de y mandás y te va a hacer de todos estos virus. El único que tiene la autoridad para determinar esos test es el Ministerio de Salud Pública, ¿no? El que los hace, sí. Bien. El problema que tiene esto es que la gente va a correr en masa a las emergencias, se van a saturar, porque ¿quién no tiene con estos cambios de temperatura como la sensación de cansancio? ¿Quién no está picado por un mosquito? O sea, ¿cómo puede la persona discriminar si amerita la consulta o si no? ¿O tiene que ir frente a la duda? Bien, para empezar, no es necesario ir a la emergencia. Los sistemas sanitarios están organizados para que no todas las personas concurran a la emergencia. Están las policlínicas, están los médicos de radio para las personas que por algún motivo no puedan desplazarse. No es necesario la emergencia porque si no, sí causamos, primera cosa, la saturación de las emergencias, que además son las que menos preparadas para esta contingencia van a estar, por una sencilla razón de que es imposible que en un local de atención de emergencia se pueda aislar a cada paciente sospechoso con el tool, con la habitación separada, que era lo que recién hablábamos. Sí, en cambio, en el resto de los locales del sistema sanitario. Entonces, es importante tomar conciencia. Primero, no estamos en una etapa epidémica. No lo tenemos. No tenemos ninguna enferma autóctona. Los pocos casos sospechosos que hubo y eran importados se descartaron. Tanto de dengue como de, bueno, chikungunya ni siquiera hubo ninguna denuncia, como de Zika recientemente en Canelones. Descartados todos. Pero en algún momento puede aparecer, bueno, una cosa es tengamos las precauciones, tomemos las precauciones, consultemos, respetemos, pero no entremos en pánico de saturar porque no solo no vamos a solucionarlo, sino que en realidad agravamos la situación. Sí, y además repasar un hecho importante, no hay nada que vayan a hacer en la emergencia, que, a ver, se te va a pasar la fiebre, se te va a pasar los síntomas que estés teniendo, o sea, no te van a cambiar nada, en nada la emergencia.
Lo que sí, y esto sí es bien de ignorante, ¿no? El mosquito vuela. ¿Y qué tanto conoce fronteras el mosquito? Porque digo, claro, hablar de que acá no hay ninguno, pero es que, ¿quién los para? ¿Quién pone...? ¿Entiende lo que voy? Sí. ¿Qué detiene un mosquito que esté volando? Y digo, ah, mira, Bella Unión. Ah, no, me quedo acá porque esto Brasil, acá, ¿no? En realidad tienen corta vida y corto trayecto de vuelo. Ahora, tú fuiste al caso extremo de las fronteras que no existe para el mosquito. Digo, existe para nosotros por un tema legal, pero para ellos no. Y posible es. Sí, claro que es posible. Una consulta. A mí me preocupa, honestamente, cada vez que leo la prensa, está muy apocalíptica la cosa cuando uno lee los diarios de mañana, ¿no? Yo pregunto, en opinión de ustedes, ¿qué posibilidad real en porcentaje hay de que Uruguay o zafe o tenga esta enfermedad? Para la OMS y para la OPS no zafase, es inminente que Uruguay lo tenga. Ahora, no es una enfermedad que va a diezmar a la población, No, eso es lo que hay que tener en claro. No estamos hablando de una altísima mortalidad. Por eso. Las precauciones de no tenerlo es para no generar epidemias futuras, como lo tienen todo el resto de los países de la región, donde para ellos es rarísimo pensar, Uruguay no lo tiene. Para ellos es normal tener un montón de casos de dengue cada año, y bueno, ahora van a tener un montón de casos de Zika cada año. Mientras podamos evitar tenerlos, obviamente que sí, porque para el paciente es 15 días de enfermedad, molesta en algunos casos, sobre todo la del dengue, posibilidades de tener un dengue grave en una segunda instancia, que sí puede ser mortal, y en el caso del ¿Se puede tener dengue 2 veces? Sí, dengue sí. ¿Hasta 4? Porque hay varios tipos, además. No, bueno, pero... Y tú puedes generar inmunidad para ese tipo, pero adquirir el otro. Y así sucesivamente. Bien. Zika una sola vez. Dengue hasta 4. Chikungunya. También genera inmunidad. Nosotros no tenemos inmunidad para ninguno. Ninguno. Y como no hay vacuna, o sea, ni siquiera la podemos adquirir de esa forma. Bien. ¿Cuánto vive un mosquito? Perdonen, porque no tengo ni idea. Hablan de que tiene vida corta y vuelo corto. ¿Cuánto sí, vive? Alrededor de 24 horas, cualquiera de los tipos. Y un mosquito... Una precisión de algo que tú dijiste hace un rato, tenemos millones de... Sí, es cierto, los mosquitos siempre son por muchas cantidades. Es de destacar que en nuestro país y sobre todo en nuestro departamento, la población de Aedes ha venido disminuyendo sustancialmente en estos 5 últimos años. ¿Por qué? Porque se ha trabajado bien, porque las campañas han sido efectivas, porque la población ha colaborado, porque desde las instituciones que trabajamos en ello hemos hecho, creo yo, un buen trabajo. Y realmente las poblaciones han disminuido tanto de adultos como las larvas, realmente han disminuido. Y el último muestreo, que es el hecho en diciembre de 2015, o sea, la última publicación, muestra un sustancial porcentaje de disminución. Bien. No lo hemos eliminado, sigue estando. Tenemos que hacer la primera pausa y siguen habiendo muchas más preguntas, por supuesto. Está muy nervioso. No, me interesa. Realmente interesante. Por eso está nervioso. Me parece interesante. Bueno, vamos a seguir haciendo todas las preguntas que sean necesarias y tratar de que cuando termine el programa estemos informados. Ni alarmados ni despreocupados, informados. Pero buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. Y justamente hablando de preguntas, la pregunta de hoy con respecto al virus Zika es: ¿tomás las precauciones debidas? Y nos podés contar enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También podés enviar tus comentarios a través de nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com, a nuestro Twitter @estabocaesmia12 y también te esperamos en nuestro Facebook Esta Boca es Mía 12. Están llegando ya comentarios y muchas preguntas a través del SMS que vamos a ir leyendo en la pantalla. Para que también recibamos la tuya, tenés que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejas un espacio, nos comentás y lo mandás al 1212. Bien, hacemos una pausa y enseguida regresamos. Perdón, la última chiquita. La larva de un mosquito infectado, ¿ya nace con el infectado? ¿Ya tiene el virus? Eso se llama para nosotros transmisión vertical. En realidad no hay evidencia científica que eso sea así. Bien. Hasta el momento, y si hablamos solo de evidencia, no hay transmisión vertical. La mamá mosquito no transmite a su larva el virus. Bien, pausa y ya venimos. Sin discutir.